Su amor se convirtió en dolor y el dolor en rencor, al no poder cambiar nada. Un saludo para Jesús Garduza. Capítulo 6. Después de haber pasado medio mes entrenando con mi padre y a veces con Shisui, empecé a perfeccionar ciertos jutsus para poder hacerlo más rápido y sin la necesidad de desperdiciar una cantidad de chakra. En estos últimos días fue disminuyendo el avance que tenía la enfermedad. No sé si quedó estancada por alguna razón. Ese era el punto máximo de la enfermedad o del síntoma que tenía. Ya había llegado Tsunade a la aldea, por lo que había sabido que mi padre me había comentado. Había venido a la aldea para poder cuidar a su único pariente cercano que le queda a Uzumaki Naruto. Se tenía previsto que se iba a revelar la identidad del carcelero del demonio y el patrimonio de Uzumaki Naruto después de los exámenes de Chunin. Por lo que había analizado, llegué a la conclusión que todo esto estaba pasando por el efecto mariposa de mi reencarnación en este mundo. No sabía cuántos cambios había hecho o qué tanto efecto tenía mi reencarnación en esta realidad. Por lo tanto llegué a la conclusión que tenía que hacerme más fuerte, tenía que conseguir las células de Hashirama para poder aumentar mis niveles de chakra. Si había sabido que el clan Uchiha había tenido ciertos problemas en el consejo por los 3 consejeros del Hokage. Ya que llegaron a la conclusión los consejeros que el clan Uchiha tenía algo que ver en el ataque del demonio de 9 colas. Como siempre, la ignorancia y la estupidez del Hokage no podía resolver esos problemas internos y no lo quería hacer. Estábamos en conflicto con la rama de los cazadores especiales que estaban debajo del consejero Ganzo Shimura. Se llegó a la conclusión que teníamos que hacer algo porque aunque el clan Uchiha tenía cierto poder sobre el consejo y la aldea, aunque ya sabía que esto podía volverse un problema muy grande a futuro si no lo resolvíamos lo más antes posible. Todavía no se había llegado a la disputa de mover al clan Uchiha fuera de la aldea, ni tampoco se había llegado a la conclusión en el consejo del clan Uchiha para hacer un golpe de estado. Pocos funcionarios del consejo sabían los problemas que había. Junto con ellos estaba el Hokage, pero sea en este mundo o en el otro, o en otras historias alternas, siempre será un inepto. La sorpresa que me había llevado era que los 3 Sannin legendario todavía estaban en la aldea, por lo tanto, tenía la conclusión que lo más probable era hacer que Orochimaru se convirtiera en el próximo Hokage. Quería unirme a los cazadores especiales Anbu para poder espiar a las 2 partes y saber cuál era el camino que tenía que tomar. En estos días había entrenado lo suficiente con mi padre, quería tomar más dominio sobre mi Sharingan, por lo tanto para poder hacer un control de chakra, estaba permaneciendo mi Sharingan en todo momento. Lo que no esperaba que me regalara fuera una katana conductora de chakra. Y un Gunbai, lo más extraño, pero aún así sabía que no debía de prestarles tanta importancia a la historia que yo conocía. Se había ido por el desagüe. Esta era una nueva historia. El efecto mariposa estaba cambiando cosas sutiles, pero a largo plazo iba a traer consecuencias. Había entrenado estos días con clones de sombra para poder usar el Gunbai en combate. El último entrenamiento que hice, mi padre había llamado a unos shinobis del clan para poder entrenar con ellos. Fue algo que me dejó sorprendido. Estábamos en el campo de entrenamiento del clan Uchiha. Tenía mi armamento, mi katana y mi Gunbai. El único detalle que le encontré, que era del mismo tamaño que yo aunque no era pesado. Nos pusimos a combatir. Los 3 shinobis del clan lanzaron shuriken. Encendí mi Sharingan sin esperar ningún momento más. Abalance sobre los shuriken que venían hacia mí con un kunai en mano. Empecé a desviarlo. Llegué rápidamente a donde estaban los shinobis. Salté hacia arriba. En el cielo hizo un clon de sombra. Lancé 2 kunai a uno y mi clon lanzó una etiqueta explosiva. Estalló. Lo habían esquivado. Lo había predecido con Sharingan. Sabía dónde iban a caer. Rápidamente agarré mi Gunbai y con la cadena que estaba atada a un extremo lo balancé hacia uno. Empecé a correr con sellos manuales y examen elemento fuego, gran bola de fuego. De igual manera el otro sí había copiado mis movimientos y de igual manera lanzó una bola de fuego un poco más grande que la mía. Hice una sustitución con mi Gunbai. De igual manera mi clon empezó a lanzarle kunai a los otros 2 shinobis. Intentaban esquivarlo, solamente que los kunai estaban infundidos con chakra, por lo tanto no podían ser desviados.
Yo inmediatamente agarré el extremo de la cadena y mientras el Wumbai estaba en llamas, empecé a canalizar el elemento fuego en él. Parecía una bola ardiente. Intenté estrellarlo contra mi oponente sin importar mucho salto hacia atrás. Eso sabía que iba a ser y de igual manera él lo había predecido el ataque para donde él iba a caer. De igual manera el prodigio que yo quería que él cayera en ese lugar y sin demorar tiempo empezó a hacer sellos manuales. Elemento tierra pared de barro. Salió rápidamente una pared y mi arma se estrelló en ella. Sin esperar es suficiente tiempo, saltó encima de la pared. Empecé a hacer señales de mano. Elemento fuego llamas del gran sabio Fénix. Empecé a sacar shuriken de mi bolsillo y los lancé en cada bola de fuego que había lanzado cuando sentí una presencia atrás y un recuerdo del clon de sombra que habían eliminado. No me iba a dar tiempo de esquivarlo. Sin esperar mucho tiempo, alcé el Wumbai para defenderme del ataque entrante. De igual manera, no me habían dejado acabar el ataque que había empezado. Sabía que los otros dos shinobis se iban a abalanzar en cualquier momento hacia donde estaba. Yo sabía que tenía que defenderme rápidamente a los dos que estaban esperando el momento adecuado para poder atacarme. Sin esperar mucho, sentí el acercamiento de un shinobi. Me puse en posición en combate, desenvainé la katana y de un corte lancé una onda de llamas. Elemento fuego corte solar. Le habían fundido suficiente chakra para poder cortar una barra de hierro sin problema. Se dio cuenta que ese ataque lo podía matar. No le iba a dar tiempo de esquivar y tampoco le iba a dar tiempo de hacer un jutsu. Tal cual es una sustitución. No me dieron suficiente tiempo para poder respirar suficiente aire y sentí como iba entrando una patada en la parte de atrás. Si me golpeaba, me iba a dejar fuera de combate. Lo único que pude hacer fue levantar la guardia y la pantalla se estrelló en contra de mí. Me mandó volando y empecé a dar vuelta para poder frenar y antes de caer me había convertido en una parvada de cuervo que empezó a rodear a los tres shinobi. Sin embargo, dado que los tres portaban el Sharingan rápidamente, se dieron cuenta que estaban en un genjutsu. Rápidamente salieron de él, pero me dieron suficiente tiempo para poder acumular chakra para hacer genjutsu de varias capas. De todas maneras sabía que me iba a prestar un par de segundos, pero eran suficiente para poder tomar aire. Me abalancé sobre ellos con katana en mano, empecé a infundirle chakra a mi katana. Mi compañero Uchiha había sacado y lo habían fundido con chakra. Pudo contrarrestar mi ataque. Los dos estaban a punto de atacarme con un kunai para poder obtener la victoria. Cuando estaban a pocos metros de mí exclamé Chidori Nagashi y una onda de electricidad estalló por todo mi cuerpo y fue suficientemente potente para poder aturdirlos. Un momento, habían desactivado sus Sharingan dado que también hice una explosión de chakra para poder cegarlos y era suficiente tiempo que me iba a dar. Me abalancé sobre uno y mientras brinqué sobre él hice dos clones de sombra. En vez de noquearlos o ponerles un kunai en el cuello, me sumergí en la tierra y exclamé elemento tierra jutsu del doble suicidio decapitador, exclamé junto con mis clones. Sabíamos que era suficiente para poder enterrarlos y la velocidad en la que habíamos hecho esa era la diferencia entre alguien que sabía 1000 jutsus y alguien que podía usar 10 a la perfección y el momento de usar. Buen trabajo Itachi, exclamó mi padre. Veo que todavía sigues para poder enfrentarte a alguien, pero este día no te enfrentarás a mí. Ya estoy seguro que puedes pasar los exámenes. Así pasaron los días y en un dado momento me encontré con Shisui Kakashi y le había comentado a Kakashi de los jutsu que había hecho con el Chidori, que me había enseñado otras variantes que podíamos usar. Se sorprendió ya que él como principal creador del Chidori no lo había llevado más allá. De verdad Itachi, me sorprendes. Creo que eres más talentoso que yo y estoy seguro que después de pasar los exámenes el Hokage te llamará para poder unirte a los cazadores especiales. Así pasó esos días entrenamiento de igual manera con mis compañeros, aunque exteriormente no tenía mucho que mostrar, interiormente estaba, no sé cómo se puede decir la palabra ya que no sé qué son los sentimientos. Preocupado creo que sería el más cercano a lo que siento. Sabía que tenía que resolver lo del clan Uchiha, sabía que tenía que resolver de igual manera mi enfermedad y también hacerme más fuerte para el futuro que se aproxima. No sé cuándo regresarán los síntomas de la enfermedad o qué tan avanzado esté.
Así pasaron los días faltantes entrenando con mi equipo por las mañanas y por la tarde seguía entrenando Kakashi a veces si es mía junto con y aumentaba mi habilidad gracias a los consejos y a la ayuda que le estaba dando el clan Uchiha a Kakashi. Había aumentado más su nivel y habilidad gracias a que le había puesto el clan sellos para poder suprimir sus chakras para que no tuviera activo siempre el Sharingan. Sus niveles de chakra fueron aumentando y gracias a que entrenaba con nosotros su cuerpo de igual manera se iba adaptando al Sharingan. Llegó el día de la selección final. Los equipos estaban por enfrentarse como yo era el primero junto con mi equipo nos quedamos sabía que tenía que eliminarlos rápido eran shinobis de la aldea de la cascada. La frase que nos dijo el supervisor que él tenía la última palabra y él podía parar la ronda cuando él quisiera. El Hokage junto con otro shinobi y el líder de la aldea de la cascada estaban en el palco más alto que había y en el más elegante que se veía. El examinador nos preguntó si estábamos listos para empezar el combate y ya sentimos con la cabeza, sabíamos que en cualquier momento iba a comenzar al momento de bajar la mano y gritar que comenzábamos. Saltamos hacia atrás y en ese momento, le susurré a mi compañero necesito un jutsu de agua apresúrate. Elemento agua pistola de agua escuché, que exclamó lanzó una pequeña pistola de agua no era suficiente lo que necesitaba solamente para poderlos distraer. Encendí mi Sharingan y vieron a mis ojos, no pensé que iba a ser tan fácil todo el mundo shinobi conocía que a muchos ya no se le podía mirar a los ojos. Cayeron justamente en el genjutsu sin demorarme tanto tiempo, saqué unos kunai de la manga de mi capa, les infundí chakra y salté hacia donde estaban, ellos dejen fundir chakra de rayo para que fueran más rápido y le apunté hacia el cráneo, les pegué fácilmente cayeron derrumbados fue una pelea que no duró más de un minuto aproximadamente fueron 30 segundos a lo máximo en el combate. El examinador se había quedado sorprendido ya que pensó que íbamos a tardar así pasaron las siguientes rondas el segundo equipo de Konoha había perdido la batalla contra los shinobis de la aldea de la lluvia, no me sorprendió sabía lo que estaba pasando en esa aldea y sabía que no podía intervenir todavía lo único que podía hacer era eliminar a los participantes. Los otros grupos habían peleado de igual manera dado que un grupo era de la aldea de las estrellas y otro era de la aldea de las montañas no fue sorprendente su pelea. Me di cuenta que eran shinobios regulares. Ahora solamente faltaba una sola batalla ya que eran 5 grupos 3 pelearon y uno eliminé y de esos 3 solamente quedó un grupo. Antes de bajar a la arena le dije a mis compañeros que necesitaba que hiciéramos trabajo en equipo. Estuvieron de acuerdo y al momento de bajar y estar a punto de luchar. Mi compañero del clan, Nara hizo su jutsu característico y envolvió a los shinobis de la aldea de la lluvia en su sombra. Pero no fue suficiente uno de ellos pudo librarse estaba volando por los aires mi compañero se abalanzó sobre él le lanzó un kunai estaban enfrascado en una batalla de no de alto rango un poco mediocre a mi parecer pero sabía cuál era mi misión en ese momento era eliminar a los 2 shinobios de la aldea de la lluvia de todas maneras no tienen un nivel suficiente para poderme hacer frente. Sabía que tenía que matar a los chinos de la aldea de la lluvia al momento, encendí mi Sharingan y cubrí la katana de fuego y exclamé elemento fuego danza del dragón sagrado. De la espada empezó a salir flamas, estaba aproximadamente 30 metros alejado de ellos sabía que era lo suficientemente lejano para que la espada agarrara vuelo para poder cortarlos de un solo corte, fue sorprendente la velocidad a la que fuimos solamente los shinobis pudieron verla. Les corté la cabeza a ambos shinobis sin que ellos pudieran hacer nada. De la misma forma antes de que acabara la técnica, agarré una bocanada de aire para poder dejar salir la gran cantidad de aire que había mantenido en mis pulmones para poder ejercer mayor tensión en mis músculos y así manera darme una velocidad. De una sola vuelta mi katana en la espalda junto con el Gumbai mi compañero estaba enfrascado en una batalla iba perdiendo. De la misma manera mi compañero del clan Nara al ver que estábamos un poco retirados de la otra batalla me lanzó una vara de bambú. Sabía lo que pensaba gracias a que tenía encendido mi Sharingan sabía cuál era el próximo movimiento del rival la agarré un poco por encima del hombro y le infundían chakra relámpago imagínense chicos la escena de los 7 pecados capitales cuando Meliodas para la lanza del caballero sagrado.
La lancé con una velocidad estrepitosa gracias al chakra relámpago y asimismo su cabeza explotó y ahí acabó la selección de los exámenes. Fue un poco asombrosa para los civiles, no poco impresionante para los shinobis. De esa misma manera habíamos quedado como los campeones del torneo. Pocos días después de haber terminado con los exámenes, nos dieron un par de días libres, y uno de esos días el Hokage nos mandó a llamar a mi padre y a mí para darme la opción de poder acceder de rango o podía escoger unirme a los cazadores especiales Anbu, ya que tenía el potencial y la habilidad para ser uno de ellos. Sin dudarlo mucho mi padre estuvo de acuerdo y de igual manera estuve de acuerdo yo. Solamente que mi padre hizo una sugerencia ya que todavía era muy joven para poder unirme. Pero si el Sandaime poner un Uchiha, y dado que solamente había uno de los Uchiha en la unidad de Anbu, sería agradecido ya que iba a tener mejor confianza para poder dar su autorización. El Sandaime con una pequeña risa le dijo a mi padre: no te preocupes Fugaku. Itachi estaré en el escuadrón donde se encuentra Shisui Kakashi Tenzo. Dado que Fugaku era el líder del clan Uchiha y uno de los principales shinobis en el consejo sabía quién era Tenzo, estuvo asombrado mi padre que el Hokage me pusiera en un escuadrón tan sobresaliente. Aún así le agradeció al Hokage. El Sandaime nos dijo que nos presentáramos al día siguiente. Chicos, una disculpa por no hacerlo tan largo, estoy aburrido, carita triste, mañana subo 2 capítulos XXXXX. Pero años después Elizabeth vio llegar. Ella entraba por ayuda en la puerta de aquel bar. Meliodas los pecados volvería a juntar, porque la paz de Liones estaba por acabar.